Y ahora vamos a tener la regla de la suma. En este caso, si f y g son derivables, entonces la suma s igual a f más g y s' igual a f' más g' también es derivable. Esto es, la derivada respecto de x de la suma de las funciones f y g es igual a la derivada de f más la derivada de g. Es decir, la derivada de una suma es la suma de cada una de las derivadas. En este caso tenemos un ejemplo, tenemos la suma de estas dos funciones y para resolverlo hacemos las derivadas de cada una de las funciones por separado. En este caso tenemos una potencia, que es este el resultado, y en este caso tenemos la derivada de una constante. Como la derivada de una constante es 0, en este caso no se consideró anotarlo más 0, digamos. Combinando la regla de la potencia, la regla del factor constante y la regla de la suma, se puede derivar cualquier polinomio. En este caso, por ejemplo, tenemos este polinomio igual a 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 12x menos 8, y vemos que podemos ir combinando todas las reglas anteriores. Por ejemplo, primero que nada podemos derivar cada término por separado. Estos factores constantes pueden salir fuera de la derivada y vamos simplemente resolviendo cada una de las derivadas de las funciones, y en este caso tenemos la función de la constante, que eso queda, no sale fuera, sino que queda porque la derivada de la constante ahí va a ser 0. Entonces, combinando todas las otras reglas anteriores, regla de potencia, regla del factor constante, regla de la suma, podemos derivar cualquier polinomio. En este caso, otra forma de anotar a la derivada es simplemente escribir y', que también estaría indicando a la derivada. Bueno, sigamos un poquito más. Dice, con base en las reglas del factor constante y de la suma, se puede pensar que la derivada de un producto de funciones es el producto de las derivadas de cada una. Pero se puede ver fácilmente que esta conjetura es falsa. Entonces, tenemos por ejemplo f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x al cubo. Entonces, f' de x sabemos que es igual a 2x y g' de x va a ser 3x al cuadrado. Entonces, podemos pensar, teniendo en cuenta lo de la suma, que resolver la derivada del producto va a ser algo parecido a lo anterior. En ese caso tenemos f' de x por g' de x, 2 por x, por 3x al cuadrado nos da 6x al cubo. Mientras que f de x por g de x es igual a x a la quinta. Entonces, si derivamos este producto, vemos que tenemos 5x a la cuarta. Y este producto no son iguales. Entonces, para la regla del producto vamos a usar otra definición, otras notaciones. Si f y g son derivables en x, entonces su producto p igual a f por g también es derivable. Y la derivada de x, la derivada respecto de x del producto de f por g es igual a f por la derivada de g más g por la derivada de f. O de forma equivalente o de forma simplificada, la derivada del producto de f por g es igual a f por g' más g por f'. En este caso tenemos que derivar el producto entre f y g, que eran las funciones potencia de x al cuadrado por x al cubo. Según la definición de la regla del producto, tenemos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera función. Desarrollando cada una de las derivadas, llegamos a 5x a la cuarta,
que era el resultado que habíamos obtenido aquí arriba cuando directamente multiplicamos las dos funciones. Entonces vemos que este resultado y este resultado no son lo mismo. Entonces, cuando estamos trabajando con productos, derivar ambos productos y multiplicarlos no es la manera correcta, sino que hay que utilizar esta fórmula para el producto de la derivada de la primera sin derivar por la derivada de la segunda función más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera función. Vamos a ver ahora la regla del cociente, que va a ser algo parecido a lo anterior. Tenemos una reglita que luego la vamos a aprender seguramente de memoria porque la vamos a utilizar mucho. Si f y g son derivables, el cociente q, f de x respecto de g de x también es derivable. Y tenemos entonces que la derivada de f respecto de g es la segunda sin derivar por la derivada de la primera función menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función sobre la segunda función al cuadrado, si g de x es diferente de 0. Y acá está en forma simplificada. Tenemos g por f' menos f por g' sobre g al cuadrado. Esa es la derivada o la regla del cociente. Las demostraciones de cada una de estas reglas están en el módulo teórico. Vamos a ver, tenemos un ejemplo para el cociente en este caso. Nos pide derivar el cociente q utilizando la regla del cociente. Como recordamos, era la segunda función sin derivar, que es lo que tenemos acá, por la derivada de la primera menos la primera sin derivar por la segunda, o la derivada de la segunda sobre la segunda función al cuadrado. Entonces, primero que nada resolvemos cada una de las derivadas y luego aplicamos, en este caso distributiva, hasta llegar a la función irreducible de q'. Bueno, ahora vamos a ver la segunda derivada de una función. En las aplicaciones a veces es necesario calcular la razón de cambio de una función que en sí misma es una razón de cambio. Por ejemplo, la aceleración de un automóvil es la razón de cambio con respecto al tiempo de su velocidad, lo cual a su vez es la razón de cambio con respecto al tiempo de su posición. Si la posición se mide en kilómetros y el tiempo en horas, entonces la velocidad se mide en kilómetros por hora y la aceleración se mide en kilómetros por hora por hora. Con frecuencia, en economía se hacen afirmaciones acerca de la razón de cambio. Por ejemplo, en tiempos de inflación se puede escuchar a un economista asegurar a la población que aunque la inflación está aumentando, lo está haciendo a una tasa decreciente. Es decir, los precios aún se incrementan, pero no tan rápidamente como lo hacían antes. La razón de cambio de la función f de x con respecto a x es la derivada f' de x. Y de igual forma, la razón de cambio de la función f' de x con respecto a x es su derivada f' de x o segunda derivada. La segunda derivada de una función entonces es la derivada de su derivada. Si es igual a f de x, la segunda derivada se denota por la derivada segunda respecto de x dos veces, o bien f' de x. La segunda derivada proporciona la razón de cambio de la tasa de cambio de la función original. En este caso tenemos que hallar la segunda derivada de esta función polinómica. Entonces lo que se hizo, se derivó una vez y a esta función derivada se la vuelve a derivar. Entonces
la derivada de su derivada. Entonces, antes de calcular la segunda derivada de una función, es conveniente siempre simplificar la primera derivada tanto como sea posible. La segunda derivada se va a utilizar en problemas de optimización cuando veamos aplicaciones de la derivada. Si se deriva una vez más esta segunda derivada, o la segunda derivada de una función, vamos a encontrar la tercera derivada, es decir, f' de x. Derivando de nuevo se obtiene la cuarta derivada, la cual se denota por f a la cuarta de x, pero ese a la cuarta no está indicando potencia, entonces se lo representa entre paréntesis, así como está aquí, f a la cuarta de x, ya que la notación prima ya es incómoda, es decir, escribir f' de x ya se hace muy largo y es muy incómoda, entonces se reemplaza por un número. En general, la derivada obtenida después de derivar n veces sucesivas a f de x se denomina derivada enésima o derivada de orden n y se denota por f a la n, entre paréntesis, porque nos está indicando potencia, de x. Entonces acá tenemos que la derivada enésima, para cualquier entero positivo n, la derivada enésima de una función se obtiene derivando sucesivamente la función n veces. Si la función original es y igual a f de x, la derivada enésima se denota por la derivada enésima de y respecto de x n veces, o bien f a la n de x. Por ejemplo, en este caso nos pide hallar la cuarta derivada de esta función. Vemos que la primera derivada la indicamos como f' de x. Luego tenemos f' de x al derivar esta función. Cuando derivamos esta función vamos a encontrar la tercera derivada, f' de x. Y ya para la cuarta no usamos esta notación, sino que entre paréntesis colocamos el número 4, que está indicando que es la cuarta derivada de esta función f de x. Bueno, en muchas situaciones prácticas la razón a la que cambia una cantidad se puede expresar como el producto de otras razones. Por ejemplo, suponga que un automóvil viaja a 80 km por hora. En el momento que la gasolina se consume a una razón de 0,1 litro por kilómetro. Entonces, para determinar cuánta gasolina se consume cada hora, se deben multiplicar las dos razones, es decir, 0,1 litro por kilómetro por 80 kilómetros por hora, lo cual nos daría 8 litros por hora. O suponga que el costo total en cierta fábrica es una función del número de unidades producidas, que a su vez es una función del número de horas que la fábrica ha estado operando. Si C, Q y T denotan el costo, las unidades producidas y el tiempo, respectivamente, entonces se tiene que DDC respecto de DQ, es decir, la razón de cambio del costo respecto de la producción, en dólares por unidad, y DDQ respecto de T es la razón de cambio de la producción respecto al tiempo, unidades por hora. En ese caso se tiene que el producto de estas dos razones es la razón de cambio del costo con respecto del tiempo. Entonces tenemos que la razón de cambio del costo respecto del tiempo es el producto de estas dos razones. En este caso vemos que DDQ se puede cancelar y simplemente nos queda la razón de cambio del costo respecto del tiempo es en dólares por hora. Esta fórmula es un caso especial de un resultado importante del cálculo llamado la regla de la cadena. La regla de la cadena, vamos ahora a decirlo de una forma más teórica, dice que si es igual a f de u, es una función derivable de u, y a su vez u es igual a g de x, es una función derivable de x, entonces la función compuesta y igual a f de g de x es una función derivable de x, cuya derivada está dada por el producto derivada de y respecto de x igual al diferencial de y respecto de u
por el diferencial de u respecto de x. En ese caso vemos que se van a cancelar y simplemente nos va a quedar el diferencial de y respecto de x. O bien de forma equivalente por el diferencial de y respecto de x igual a f' de g de x por g' de x. Esa es la regla de la cadena. Vamos a ver este ejemplo. Dice, suponga que se desea derivar la función y igual a 3x más 1 al cuadrado. El primer instinto quizás sea suponer que la derivada es simplemente como resolvíamos la potencia. En este caso, 2 por 3x más 1, es decir, 6x más 2. Pero esta suposición no puede ser correcta, ya que expandiendo 3x más 1 al cuadrado y derivando cada término se obtiene. Es decir, en este caso vamos a aplicar el trinomio, cuadrado perfecto, y luego vamos a derivar cada uno de estos términos y vemos que obtenemos este resultado, que es 3 veces más que el resultado que obtuvimos aplicando directamente la regla de la potencia. Sin embargo, si se escribe ahí igual a 3x más 1 al cuadrado como igual a u al cuadrado, donde u es 3x más 1, tenemos entonces que el diferencial de y respecto de u es, en este caso, la derivada de la potencia, u al cuadrado es 2u. Y el diferencial de u respecto de x, en este caso vamos a derivar a u, que es 3x más 1, vemos en este caso que su derivada es 3. Por la regla de la cadena tendríamos, que es la fórmula, diferencial de y respecto de u, diferencial de u respecto de x. Vimos que este primer resultado, diferencial de y respecto de u, es 2 por u, y diferencial de u respecto de x es 3. Pero a su vez u es esta expresión, entonces reemplazando a u por esa expresión y trabajando algebraicamente, llegamos a 18x más 6. Entonces, vemos que en ese caso esta expresión no se puede resolver directamente por la regla de la potencia, porque es una función compuesta con otra. Tenemos la función lineal compuesta con la función polinómica.